días, profesora. El tema que indagamos en esta investigación es el análisis del impacto del mobbing que se presenta en el colono construcción de Ticabán durante el primer cuatrimestre del 2020. Este grupo está conformado por 3 personas: Iraida Tinoco, Rachel González y mi persona Kendall Brenes. Planteamos objetivos de esta investigación. El objetivo general es determinar el mobbing que se presenta en los trabajadores del colono construcción de Ticabán durante el primer cuatrimestre del 2020. Consecutivamente, los específicos: 1 es determinar el tipo de mobbing que existe en el colono construcción de Ticabán. 2, investigar las consecuencias que se generan por el mobbing en la salud y en el empleo para la persona trabajadora. Y por último, explicar la diferencia entre los distintos conflictos laborales de una situación de acoso en el colono construcción de Ticabán. El acoso laboral o mobbing es la acción de uno o varios hostigadores que manifiestan en el trabajador diferentes emociones que afectan el desempeño en su labor, como el efecto o la enfermedad que se produce en el mismo individuo. Se puede resumir como el maltrato psicológico reiterado y con un objetivo determinado. El estudio del mobbing o hostigamiento laboral. A lo largo del tiempo ha tratado de comprenderse desde distintas teorías. Es por eso que para poderlo entender es mejor definir antes algunos conceptos claves, entre ellos definir lo que es violencia. La OMS en su informe mundial sobre la violencia lo define de esta forma: es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o comunidad, y que esto cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, de muerte, de daño psicológico, de trastornos en el desarrollo o hasta de la privación de la persona. Este tipo de violencia se expresa de muchas formas en las personas. Se puede expresar con castigo corporal, abuso sexual, el abuso verbal y emocional y el hostigamiento laboral. En este último se manifiesta en el uso de burlas, apodos, menosprecios, todo en el lugar de trabajo. También, si nos referimos desde la rama biológica, tenemos la teoría que las conductas agresivas se producen dentro del organismo, buscando una serie de procesos bioquímicos o fisiológicos que provocan acciones progresivas, agresivas, en las cuales las hormonas juegan un papel importantísimo. Existen amplias pruebas clínicas que indican que los niveles hormonales tienen decisivamente en la conducta. Así, la administración de andrógenos aumenta la autoconfianza e induce a respuestas de tipo agresivo. Por otra parte, también tenemos la teoría de la personalidad, presentada por Eysenck, en la cual afirmó que los sujetos con potencial criminal muestran niveles altos de psicotismo y neurotismo. Esto tiende a que las personas con estas características no sientan culpabilidad, empatía o sensibilidad hacia los sentimientos de las demás personas. Ahora bien, partiendo de que el mobbing es un tipo de violencia, hablaremos de sus antecedentes. El mobbing es una palabra no usada previamente en contexto. Fue usada por primera vez por el etólogo Konrad Lorenz para describir el comportamiento grupal de los animales, llamando mobbing a los ataques de un grupo de animales pequeños que amenazan a un solo animal más grande. Años más tarde, Lehmann también propone su teoría, donde explica que el mobbing es el desencadenamiento sobre un periodo de tiempo bastante corto, pero intenso, con acciones hostiles expresadas por una o varias personas hacia un tercero, con el objetivo claro de destruir. Ambas teorías explican cómo la acción constante de hostigamiento reflejan un grado de agresividad y violencia entre iguales. Por lo antes mencionado, tenemos más claro que el mobbing aplicado ahora en el contexto laboral va a ir mermando las facultades de un trabajador, su autoestima cada vez más devaluada. El acoso laboral se puede clasificar en dos: por posición jerárquica o según por objetivos.
En cuanto a posición jerárquica, esta a su vez se puede subdividir en dos. Sería el hostigamiento horizontal, que se da entre la misma línea de trabajo, o sea, entre compañeros de un mismo departamento. Y está la descendente. Esta quiere decir que se da ya sea de superiores, de los jefes, hacia los subordinados de su departamento. También está la de según por objetivo. Este hostigamiento según por objetivo también se subdivide. El mobbing estratégico se caracteriza porque el mobbing forma parte de la estrategia de la empresa. El objetivo suele ser que la persona acosada termine su contrato laboral de forma voluntaria, por así decirlo, para que de esta manera la empresa no tenga que pagar ningún tipo de indemnización. Luego tenemos el mobbing de dirección o gestión. Este se da por parte de la dirección de la empresa por varios motivos. Por ejemplo, para prescindir de un trabajador poco sumiso, para lograr situaciones de esclavismo laboral o simplemente porque el trabajador no se ajusta a las expectativas del jefe. Mobbing perverso. Se refiere a un tipo de mobbing que no tiene un objetivo laboral, sino que las causas se encuentran en la personalidad manipuladora y mala de la persona hostigadora. Este hostigador suele llevar a cabo el mobbing frente a la víctima, pero sin testigos. Seguidamente tenemos el mobbing disciplinario. Este tipo de mobbing se emplea para que la persona entienda que debe acatarse a las reglas, o por así decirlo, entrar en el molde ya establecido, y para que los demás compañeros de trabajo vean lo que les puede pasar si no se acatan a las reglas, en señal de advertencia, ¿verdad? Puede ser que en sinónimo de amenaza. En cuanto a la base legal, se establece la ley contra el acoso laboral, psicológico y moral en el trabajo, por el diputado Avendaño Calvo, y establece la prohibición de todo tipo de discriminación determinadas por distinción, exclusiones o preferencias que limiten la igualdad de oportunidades o de trato. Dispone también la anulidad de cualquier acto que se realice contra esta ley. Podrá ser sancionado con suspensión de 8 días de su cargo y con el despido en caso de ser reincidencia para quien ejecute mobbing hacia un compañero, y penalidad de cárcel si el Ministerio de Trabajo interviene en la defensa de la víctima. Consecuencias para la víctima, la persona que sufre todo este tipo de acciones. Entre ellas se pueden destacar las más importantes, que son las por las cuales más consultan los trabajadores en el área de salud. Entre ellas encontramos trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, depresión, síndrome de estrés postraumático, trastornos de somatización como migraña, cansancio, desarreglos digestivos. También suelen presentarse adicciones, ya sea al cigarro, a las drogas como la marihuana. También se pueden presentar cambios permanentes de personalidad, deterioro y abandono intelectual y pérdida de la memoria. Consecuencias sociales y comunitarias se pueden referir pérdida de la fuerza de trabajo y la población activa. Esto quiere decir que muchas personas trabajadoras deciden renunciar a sus empleos para no seguir llevando esa situación en ese ambiente laboral tan hostil, y luego les cuesta mucho volver a conseguir un trabajo. También tenemos la pérdida de competitividad en el mercado, aumento del gasto económico dedicado a bajas laborales e incapacidades. Esto también quiere decir que se eleva la cantidad de incapacidades, y esto genera un gasto para el Estado y para el jefe o la empresa. También se presentan aumentos económicos en el Estado para los servicios en el área de salud. Esto quiere decir que más personas van a consultar por este tipo de síntomas ya antes mencionados, que va a generar para el Estado más gasto en cuanto a medicamentos, en cuanto a pago de salarios para personas profesionales en estas áreas, como son los psicólogos, psiquiatras,
o trabajadores sociales, que son los que pueden abordar este tipo de tema. También se presenta un incremento en las filas de esperas para una cita médica. Esto quiere decir que a la hora de querer obtener una cita médica con un especialista del área de psicología va a costar más, ya que son muchas las personas que necesitan este servicio. A mí me corresponde comentar el análisis y presentación de la información de nuestro proyecto investigativo. En el Colono de Construcción de Ticabán laboran tanto hombres como mujeres, pero el 100% de los encuestados que respondieron fueron hombres, de modo que esto nos va a afectar en la investigación, ya que por hipótesis las mujeres son las que sufren acoso laboral en su mayoría. Con esto no quiero decir que los hombres no la sufran. El rango de las personas encuestadas va de los 18 a los 45 años. A la hora de analizar los resultados de las encuestas se descubrió que más de la mitad de las personas no conocen el término moving, ya que esta palabra no es muy común en nuestro vocabulario. Muchas veces confunden el moving con conflicto laboral. Les voy a mencionar un ejemplo de cada uno para que pueda quedar más claro. Un conflicto se puede presentar por rumores, impuntualidad, por presión en el trabajo o por irresponsabilidad. El moving no tiene un orden jerárquico específico. Un ejemplo puede ser un acoso no solo físico, sino también puede ser psicológico, ya sean propuestas indecentes, sobrecargo de trabajo u hostigamiento, entre otras más. Es importante mencionar que todo lo que se relaciona con el moving genera un estrés laboral. De los encuestados, ninguno ha tenido una incapacidad, por lo que mencioné anteriormente. Esto se debe a que muchos prefieren soportar este tipo de situaciones por miedo a un despido. Más del 60% ni siquiera saben acerca de la ley que protege a las víctimas del moving. Debido a esto, en su mayoría no se realizan las denuncias, más que todo por desconocimiento. Se puede concluir de la tabla evaluativa los siguientes puntos. El primer punto, no existe una buena comunicación entre los compañeros debido a conflictos pasados que se han presentado entre ellos, de modo que se logra observar una individualidad a la hora de trabajar, es decir, yo me preocupo por lo mío y listo. Uno de los trabajadores nos comentó que cuando ocurren este tipo de situaciones no se les da la importancia necesaria por parte de los encargados y no se busca una solución necesaria en el momento. Es por esto que se puede pensar que sucede la falta de comunicación entre los mismos. El punto número 2, a nosotras se nos informó que sí se destina un tiempo al día para evacuar dudas, pero que en su mayoría a la hora de informar una directriz se realiza de manera informal, de modo que no se realiza con un orden jerárquico. El tercer punto, no hubo una presencia de gritos, ni insultos, ni sobrenombres, y tampoco se realizó ningún tipo de inclusión por discapacidad. Para culminar estas conclusiones es necesario tomar en cuenta que el moving o acoso laboral es un problema en que solo hay perdedores. Víctima, acosador, los compañeros que ven y no dicen nada, los superiores que se comportan como tales, los empresarios que pierden el beneficio asumiendo las irresponsabilidades. Es muy notable que ahora, como está el desempleo en Costa Rica, muchas personas por no perder su trabajo se ven casi obligadas a aceptar todo este tipo de acoso, ya que tal vez sea la cabecilla de la familia o sea el único ingreso para sobrevivir, o también al pensar de que solo en ese lugar le dan la oportunidad de laborar. Por lo tanto, ojalá eso no se convierta en algo pasajero, puesto que disminuirá la responsabilidad de quienes abusan a una posición dominante o de una circunstancia que pone en inferioridad a la víctima para provocarle miedo, intimidación, terror y angustia, continuando con la burla y el atropello a la dignidad del ser humano. Esto va dirigido a la víctima. Es necesario mantener la calma, no aislarse y pedirle al más grande que se haga justicia. No dejar que esto afecte la vida profesional, mucho menos que sea un ambiente de trabajo tóxico, los transforme. Estar ahí por voluntad propia, y aunque haya necesidad económica, no hay cosas que no se deben permitir.
Si el trabajo se aleja de la verdad del sueño, quizás sea momento de replantearse qué hacemos ahí, y así con el ejemplo, con la determinación, dejar claro que no hay cosas intolerables. Los planteados en esta investigación se halló en el transcurso de la indagatoria la comprobación del fenómeno del mobbing dentro de la empresa planteada a través de 15 personas encuestadas, equivalente al 100%, de los cuales un 60% presentó que no tienen conocimiento alguno de lo que es el mobbing, mientras que el otro 40% evidenció que sí. Esto con el conocimiento de que saben de que es sinónimo de acoso laboral. Los datos anteriores demuestran que el clima laboral se encuentra expuesto, sometido a esta problemática. Además, se observó poca comunicación, fuerte tensión y presión, lo que hace que el trabajo sea más hostigado para el trabajador. Otro de los puntos que hay que abarcar en esta discusión es que a la hora de finalizar los resultados nos vemos afectados, pues no tenemos un análisis de mujeres y por hipótesis estas son las que más sufren de acoso laboral. Además, en esta sede se encontró solo una mujer. Esa se encargaba en la parte de caja, pero por observación en otros locales de esta misma organización se incluyen mujeres y no solo en la parte administrativa.